Oiga, qué bueno ha estado el debate que hemos tenido a lo largo de esta semana. Falta un año para las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en junio del 2021. Quienes se postulen para un cargo público tendrán que convencer a más de 90 millones de electores en las que serán las elecciones más grandes del país. Esta noche vamos a concluir el tema de cómo está la oposición a un año de este proceso electoral. Para debatir este tema, saludo vía remota, sana distancia, a los colaboradores de la mesa de los jueves, Ana Laura Magaloni. Ana, muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Sabino Bastidas. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y Luis de la Calle. Leo, Sabino, Ana Laura, ¿cómo están? Buenas noches. Pues creo que te toca comenzar a ti, querida Ana Laura. ¿Cómo ves a la oposición a un año de las elecciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que llevamos 2 años sin oposición. Prácticamente ha sido una oposición muy invisible y que el tema del COVID, la crisis sanitaria y la que se avanza como una crisis económica muy profunda, ha generado y ha resucitado algunos movimientos de oposición que el sello distintivo es que son locales. O sea, por primera vez por primera vez en la historia, la forma en la que resurgen no son personajes nacionales. Está formada por esta asociación de gobernadores del PAN, el GOAN. Está formada también por algunos gobernadores de oposición como Alfaro, Riquelme, Peralta. Y vemos que esta oposición por primera vez empieza a debatir temas importantes de la agenda nacional en el ámbito local, como ha sido la crisis sanitaria y la que se ve la crisis económica. A mí me entusiasma la idea de empezar a tener frenos y contrapesos en el lado opositor. Ahora, el proyecto de este año, ya empezó el presidente con la idea de empezar a hablar de las elecciones, y a mí me gustaría hablar de qué necesitaría esta oposición para hacer frente a este proceso electoral. Lo primero que me parece claro es que esta es una campaña local, o sea, lo que principalmente está en juego son gobernaturas, son legislaturas locales, son 2,000 municipios, y claro, está la elección del gobierno federal, de la Cámara de Diputados Federal, pero creo que la que va a arrastrar a la elección federal va a ser lo que suceda en el ámbito local. Segundo lugar, creo que no va a haber forma de no competir con una agenda de izquierda, es decir, la agenda de la desigualdad, de la exclusión, de cómo hacemos una sociedad más pareja, más equitativa, más justa, más productiva para todos. Y yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha dejado agendas de izquierda súper sueltas. La primera es la de género. O sea, me encantaría ver una campaña de ras de tierra de género. Una agenda suelta por muchas Morena, candidatas, ¿no? Muchas candidatas con los temas que nos importan a las mujeres, que van desde violencia hasta igualdad en la cancha. Todo esto, me parece que hay mucha oportunidad. La segunda, la medioambiental. O sea, con todo lo que está pasando en el sector energético, creo que esta agenda, aunque no nos hayamos dado cuenta, tiene un montón de empuje con los jóvenes, principalmente con los votantes más jóvenes. También me parece que está la gran agenda libre, sin nada de acceso a la justicia, que aunque no lo crean, le importa muchísimo a la gente que está al ras de tierra, desprotegidos frente al abuso, la arbitrariedad. Entonces a mí me parece que es una agenda local, que se tiene que construir desde el ámbito local con liderazgos nuevos, con agendas de izquierda, y que no se nos olvide que lo que dejó libre la oposición, y por eso ganó Morena, es el territorio. Muy bien, Luis, ¿cómo ves tú? Bueno, yo creo que la oposición está en un mal estado. Un poco como decía Ana Laura al principio, estaba ausente. Y si no logra cambiar los términos del debate de aquí al año que entra, probablemente no va a lograr que la gente salga a votar. Tú decías, Leo, que se requiere convencer a 90 millones de personas. Bueno, sobre todo se requiere convencerlas de que salgan a votar. Totalmente. No salen a votar, el presidente tiene una ventaja enorme sobre los partidos de oposición. Entonces, la pregunta es ¿por qué saldría a votar las personas? Y hay dos facetas. Una es porque están cansados de Andrés Manuel López Obrador y quieren quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados y mandar una señal de un cambio.
Si la oposición descansa solamente en el voto negativo de Andrés Manuel, tienen quizá una posibilidad de ganar porque la crisis es muy profunda, no hemos visto todavía lo peor de la crisis económica y la crisis sanitaria va a seguir todavía con nosotros un tiempo. Entonces, esa es una estrategia quizá viable, pero desde mi punto de vista insuficiente. Si la oposición no ofrece una visión distinta de que pueden proponer una comunidad, un municipio, un estado, incluso un país diferente, y que es diferente no solamente con respecto a Morena y al presidente López Obrador, sino que es diferente también con respecto a ellos mismos, con respecto al PAN y el PRI del pasado, y que atiende las preocupaciones de la gente, entonces difícilmente van a ganar. Falta mucho tiempo, yo creo que va a ser de una enorme influencia lo que pase en noviembre en Estados Unidos. Si en Estados Unidos hay un voto muy fuerte, con mucha gente saliendo a votar en contra de Donald Trump, eso va a tener una repercusión muy grande en México, tanto desde la perspectiva del propio presidente, de sus posibilidades en el 2021, como desde la perspectiva de la oposición, de cómo aprovechar la coyuntura para presentar un programa de un país distinto. Pues parece ser que ese va a ser el caso, Luis, por lo que veo en los números en Estados Unidos, cada vez más complicado para Donald Trump, ¿eh? Tú tenías una posición distinta hace algunas semanas. Sí. Yo creo que el presidente Trump va a perder la elección porque mucha gente va a salir a votar. O sea, Trump ganó en 2016 porque la franja de los jóvenes, a la que hizo referencia Ana Laura, prefirió quedarse en sus casas. Sí. Si mucha gente sale a votar, yo creo que Trump va a perder la presidencia y el Partido Republicano va a perder la Cámara de Senadores. Ah, incluso el Senado, hombre. Uy, eso sí. En el Senado de Estados Unidos hay 22 republicanos que están en juego y en cambio solamente 12 demócratas, y de los 22 republicanos hay 7 que están en veremos y solamente 3 demócratas. Entonces, si Biden tiene una buena campaña y los americanos votan por un cambio, va a perder Trump y va a perder también la Cámara de Senadores, lo que tendría un impacto tremendamente importante también para la elección, para las perspectivas de la elección en México. Sería carro completo para los demócratas en este próximo mes de noviembre. Sabino, ¿cómo ves a la oposición rumbo a las elecciones del 2021? Pues mira, lo hemos comentado mucho. Evidentemente el presidente López Obrador tiene costos políticos a los errores que comete, a las pifias que tiene muchos nichos de discurso de izquierda en donde es muy vulnerable, pero él paga los costos, pero no hay quien cobre esos costos. No hay nadie que tenga la capacidad de articular la oposición, y para que haya alternancias tiene que haber alternativas, y lo que hay que ver es el sistema de partidos. Creo que el foco estratégico del presidente está en el sistema de partidos, porque nos hemos enfocado mucho a la lógica de la corrupción y a los grandes temas que lo llevaron al triunfo, pero también lo llevó al triunfo la manera como se planteó la elección en términos del sistema de partidos. Hoy tenemos un sistema de partidos al que el presidente López Obrador le pasó por encima. Tenemos 7 partidos políticos con registro, 3 de los cuales responden a él, 2 partidos que perdieron el registro, y eventualmente vamos a tener 5, 6 o 7 partidos políticos nuevos, de los cuales 3 o 4 pueden tener una relación cercana con el presidente. Morena va a perder la elección del 21. Yo estoy seguro que Morena va a obtener menos votos, menos distritos de los que obtuvo en la elección inmediata anterior. Esto es normal. Todos los partidos políticos suelen tener menos votación en una intermedia sucesiva después de una votación tan apabullante como la de López Obrador. Pero que Morena pierda la elección no significa que López Obrador pierda el Congreso, ni que pierda el control de los 15 gobernadores. Creo que el movimiento puede tener diputados por otras vías. Es decir, podemos encontrar que López Obrador construye en la derrota de Morena una mayoría parlamentaria exitosa para el movimiento y para López Obrador, a través de las otras fuerzas políticas de los otros partidos. Incluso puede lograr mayorías con acuerdos de las fracturas de los otros partidos políticos. Estoy pensando en el PRI. ¿Cómo llegan el PRI y el PAN a la elección? Pues llegan amagados por el riesgo de que aparezca un nuevo escándalo de corrupción.
Los últimos líderes de los dos partidos, los expresidentes de la República, los exsecretarios de Estado, están amagados contra las cuerdas por el temor de que aparezca un escándalo de corrupción. Un PRD entristecido con un movimiento que no termina de tener personalidad, que se llama Cambio Alternativo 21. Exacto. Futuro 21. Sí. Futuro 21 o futuro ninguno. Y los demás partidos políticos, creo que el más relevante es Movimiento Ciudadano, que está asumiendo una posición de centro, dependerá de cómo se define ideológicamente, pero lo que es interesantísimo es ver lo que va a pasar con los nuevos partidos, porque el partido de Calderón no tiene oportunidades reales, es un partido que carga con el desprestigio y el debate de Calderón, de su gobierno, y que obviamente el presidente entiende lo que significa Calderón, pero además que va a dividir a la derecha, va a dividir al Partido Acción Nacional, que podría ser una oposición o alternativa. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar del sistema de partidos, dejar de hablar de la oposición, sino de las oposiciones, y tener claro que no hay un eje articulador frente al presidente López Obrador. Será una elección con alto abstencionismo en el marco de una epidemia que no parará para entonces, de una severa crisis económica que puede tener costos, pero también de una serie de programas sociales, que es lo único que sostendrá a muchas familias en medio de la crisis. Estas son ventajas para el presidente López Obrador. Quiero preguntarles, en la misma tesitura de lo que estaba hablando Sabino, sobre el PRI. El PRI es el partido que tiene más que perder en estas próximas elecciones. De las 15 gubernaturas, 8 son del PRI. Y me llamó mucho la atención que en este documentucho que presentó el vocero presidencial en la conferencia matutina del presidente, aparecen muchísimos actores sociales, incluyendo los árbitros electorales, pero no aparece ni un priista, ni un solo priista, en ese bloque, supuesto ABOA, supuesto bloque opositor amplio. Yo creo que ahí hay un guiño del presidente, Ana Laura, al PRI, de que jueguenla con nosotros en lugar de que jueguenla en contra de nosotros. Sí, yo creo que el PRI es el partido a lo que se refería Sabino, ¿no? De qué tan real oposición pueden ser cuando tienen actos de corrupción tan tremendos que esconder con los otros, o sea, Morena, con la posición de tanto de la Fiscalía como de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Entonces sí es creíble la amenaza de que te podemos enjuiciar y te podemos meter a la cárcel. Y yo creo que eso ha hecho que el PRI, si bien está Riquelme y está Peralta, pues Murat prácticamente ya es una mancuerna morenita. Y lo ves también en la forma en la que se comporta el Senado y la forma en la que se comporta la Cámara de Diputados. O sea, yo creo que el PRI está por convertirse en algo parecido al Verde o al PES, digamos, ¿no? Yo creo que es una marca muy desprestigiada para poder ganar una elección. Yo creo que les conviene más jugar a la alianza que a la oposición, como no es creíble como su capacidad opositora. Difiero de que también esté en la misma situación el PAN. Me parece que el PAN está con las cuentas un poco más en orden con respecto y con una posibilidad más real de ser oposición. Pero sí creo que el secreto de las oposiciones, como dice Sabino, que creo que es súper bien, está en los candidatos. O sea, creo que si es una elección local, de ras de tierra, de entusiasmar a la gente, de como dice Luis, de que se entusiasmen para salir a votar, pues depende mucho las caras que pones enfrente del electorado y el discurso y el entusiasmo que puedan generar. A diferencia de una contienda nacional, esta sí se va a definir en las agendas locales, con la gente local y con la posibilidad de encontrar candidatos que entusiasmen, ya que los partidos no entusiasman. Y en eso tiene toda la razón Sabino. O sea, tenemos una crisis de partidos tremenda que le dan una ventaja comparativa sin duda a Morena, pero también Morena, perdón, Ana Laura, Morena también están divididísimos, muy divididos, ¿no? No, y además para el tercer año, con la crisis económica que vamos a estar, es muy difícil ser partido en el poder. Claro. Y
y prometer cosas que puedes prometer más desde la oposición o desde las alternativas que desde el poder. Y después de 3 años, en la peor crisis económica de la historia, pues va a ser difícil creerles, ¿no? Entonces creo que ahí tiene una ventana de oportunidad las oposiciones, siempre y cuando sean inteligentes en la forma en la que eligen a sus candidatos. A ver, Luis, tú... Eso es el dilema. Perdón. Luis, entonces tú borrarías al PRI como una opción de oposición, que más bien lo ves jugando en la cancha del gobierno. Pero tú parece que tienes información que no tenemos de que el documento lo redactaron en Palacio Nacional. Pues yo no tengo información. Lo que sí te puedo decir es que yo niego rotundamente que soy parte de ese bloque y aparezco yo en esa lista. Me parece increíble que aparezca yo y no aparezca el PRI, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo haya redactado Palacio Nacional. O sea, es una hipótesis. Yo creo que la elección, la estrategia del presidente es polarizar y dividir a la oposición, y creo que va a dividir al país. El país va a estar dividido del Estado de México hacia el sur y de Querétaro hacia el norte. Si recordamos la elección de 2018, en 2018 votó el 63.5% de la gente, pero del Estado de México hacia el sur votó, voy a promediar, el 70%. De Querétaro hacia el norte votó el 50%. Los estados más exitosos de México, sus clases medias prefirieron no votar. La pregunta es si van a salir a votar en 2021. Y para que salgan a votar necesitan, como lo han dicho también Sabino y Ana Laura, candidatos atractivos y un programa que los diferencie un poco. Pero no es imposible que salgan a votar masivamente, porque las crisis tienen consecuencias electorales. La crisis de 95 produjo a Cuauhtémoc Cárdenas en 97 y a Vicente Fox en 2000. Correcto. La crisis de 2009 ayudó a que el PAN perdiera en la Cámara de Diputados mucho espacio ese mismo año, y posteriormente que el PAN no pudiera ganar la elección de 2012. Entonces, esta crisis es más seria, es más profunda, y hay una percepción de que ha sido muy mal manejada por el gobierno federal. Entonces, sí hay un espacio, digamos, para que liderazgos bien pensados tengan una oportunidad muy grande de actuar. Y es exactamente, ¿quién nos está diciendo que ese diagnóstico es probablemente acertado? El presidente de la República. O sea, el presidente de la República está adelantando la elección con la presentación de la BOA y con esta idea de que estás conmigo o contra mí, precisamente porque él quisiera que la elección no fuera local, fuera nacional, y polariza al país. Ahora, si los ciudadanos del Querétaro hacia el norte no votan masivamente, el presidente va a perder una gran cantidad de estados, o sea, Morena, y va a perder la mayoría Morena en la Cámara de Diputados, incluido con algunos de los partidos que mencionaba Sabino, pero para eso se requiere que haya una votación relativamente masiva, que muchas veces no se da en una elección intermedia. En este caso, sí se puede dar por 3 razones. Una, porque tienes 15 gobernadores que van a estar compitiendo. Tienes la crisis que va a llevar a mucha gente a votar de una manera positiva o negativa, y probablemente vayas a tener candidatos suficientemente atractivos, pero bueno, eso todavía no lo sabemos. Bueno, ya se me ocurrió otra hipótesis, Luis, con lo que acabas de decir, de dónde salió el documento de la BOA. A lo mejor salió de Insurgentes Norte, de las oficinas del PRI. No, bueno, puede ser, ¿no? Esa es otra posibilidad. Es otra hipótesis. A ver... Carambola de 3 bandas. Pero yo sí creo, y por lo que ha dicho el presidente, que sí hay una especie de, probablemente un primor, déjenme ponerlo así, que se podría estar gestando entre Morena y el PRI. ¿O no lo ves tú así, Sabino? Yo creo que es mucho más amplio que eso. Tenemos los lentes de la polarización mediática y de la polarización de la mañanera para el análisis fino de lo que viene en la elección. Desde mi punto de vista, el escenario ganador de López Obrador en el 21 y el escenario definitivo en la elección presidencial es el escenario de la fragmentación y la pulverización. El hecho de que tenga muchas ofertas políticas, incluso dentro de su propio partido,
y que él sea el único eje articulador de esto. Tienen razón Ana Laura y Luis en decir que hay liderazgos locales y que dependerá mucho de la calidad de los candidatos. Tienen razón. Sin embargo, creo que hay que bajar 2 rayitas porque dependerá mucho del trabajo de tierra que se haya hecho por parte de los partidos políticos. En política la tarea se nota. La oposición y las oposiciones han hecho cierta tarea en aire, es decir, en los medios, en las redes sociales, los foros, la estridencia, pero no han hecho la tarea en tierra. No hay, con excepción pero te puedo hacer una pregunta. Te puedo hacer una pregunta al respecto de la operación de tierra. ¿Quién tiene ahí más ventaja? ¿El presidente con esa estructura que está armando desde Palacio Nacional o los gobernadores o los gobernadores? No, pero el presidente. El presidente. Pero los gobernadores conocen más, tienen un conocimiento más cercano. Este presidente ha recorrido el país tantas veces. Sí. Este presidente tiene una estructura de tierra que no ha abandonado los fines de semana en un trabajo político serio, no hay nadie enfrente. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que nosotros nos preguntamos hace más de un año, ¿por qué el presidente deja Morena? ¿Por qué no organiza su partido? ¿Por qué no lo convierte en una fuerza articulada, de izquierda, moderna, institucionalizada? Y teníamos esa duda a lo largo de todo este tiempo. Hoy esta incógnita empieza a despejarse. ¿Cuál es mi hipótesis de por qué no se preocupó por Morena al grado de estar hoy en un conflicto y en una guerra civil entre la anterior dirigente y el actual? Correcto. Estarse demandando y estar en eso. ¿Por qué? Porque López Obrador va a trabajar con un sistema de partidos pulverizado y va a tener representantes en todas las ofertas políticas. Es decir, el PRI puede ser va a ser una de las ofertas políticas en donde el presidente tendrá aliados, y el Verde, y el PT, y los otros partidos nuevos, y quizás hasta en la fragmentación de la derecha pueda tener disidencias y lograr la mayoría necesaria. ¿Dónde está la clave de la elección? En ganar gubernaturas. Y se van a ganar gubernaturas a partir de una lógica en la que vamos a ver un enorme abstencionismo, no nos hagamos las ilusiones, y donde la mayor operación política la tiene el Estado, la tiene el Ejecutivo, en un escenario en donde además el confinamiento le cae como anillo al dedo a López Obrador, porque dejan de hacer trabajo de tierra los actores políticos. Están haciendo trabajo político en conversaciones cibernéticas en lugar de ir a tocar a la gente, y el presidente ya rompió ese cerco, se fue a ver nuevamente a la gente, porque las causas que llevaron a López Obrador al poder siguen plenamente vigentes, y eso lo demuestran las encuestas. La sensación de que esas razones están ahí, las tiene López Obrador y las va a hacer revivir 15 minutos antes del día de la jornada electoral. Muy bien. Me queda tiempo para una ronda breve de conclusiones. Empecemos otra vez contigo, Ana Laura. Pues yo creo que todo está por contarse. No sabemos cómo se fragua una elección en este contexto, con una crisis económica profunda y una crisis sanitaria. O sea, son variables nuevas que nunca hemos visto operar o que no nos ha tocado en el tiempo electoral. Nunca hemos enfrentado una crisis de este tamaño por los dos frentes, digamos. Creo que tiene ventajas la oposición si se mueve. Completamente de acuerdo contigo, Leo, que hay ventajas por el hecho de controlar el aparato del Estado y los programas sociales, absolutamente. Pero también creo que después de 3 años de gobierno, con la crisis económica que se está fraguando, pues tiene opciones la oposición. Insisto, depende del trabajo de tierra y creo que están en momento de hacerlo, y de la oferta de sus candidatos, de que entusiasmen a sus candidatos, que entusiasmen a sus candidatos. Si la gente sale y hay buenos candidatos, hay opciones para que la oposición se pueda redibujar, redefinir, volver a surgir, porque le hace mucha falta al país. Le hace muchísima falta tener bloques opositores que discutan, que propongan, porque de eso se trata la democracia, no de un solo partido y de una sola receta para resolver todos los problemas que nos aquejan. Por cierto, así es que deseo que la oposición se organice y que tengamos elecciones donde estén los temas de la izquierda. De nuevo, me parece que inclusive el de víctimas,
no lo ha abrazado Andrés Manuel, sí. El de acceso a la justicia, el de la agenda de mujeres, o sea, ahí están temas que pueden ilusionar al electorado de todo el país. Por cierto que la fórmula de elevar la participación y entusiasmar al electorado lo hicieron los demócratas en la pasada elección intermedia del 2018, poniendo sobre todo muchas candidatas mujeres. La llamada ola rosa fue muy importante para sacar al electorado y ganar la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos. Luis. La población afroamericana va a salir a votar masivamente en contra de Donald Trump en noviembre. Sí. Y eso va a terminar con sus posibilidades de reelección. Yo pienso que el presidente tenía el riesgo de perder la Cámara de Diputados incluso desde antes de COVID, porque tiene poco que enseñar en términos del rumbo del país, del progreso que no se ha hecho y de una crisis económica que ya teníamos. La recesión en México precede al COVID y las recesiones, las crisis tienen consecuencias electorales. Ahora, no es seguro que la oposición gane porque la oposición está muy diezmada, con muy poca imaginación, no tienen un buen programa, pero si convencen a los mexicanos de salir a votar, van a tener un resultado electoral mejor del que mucha gente había vaticinado de que Morena iba a arrollar en las elecciones. Yo no creo que eso sea necesariamente cierto y creo que el presidente de la República coincide con ese análisis porque, como decía Sabino, él ya destapó la campaña porque piensa que tiene que competir y porque si no compite quizá no gane. Bueno, también quiere competir porque si no compite, ¿qué va a hacer? Tiene que gobernar y parece que no le gusta esto de gobernar y resolver los problemas económicos y sanitarios de México, Luis. Yo creo que aquí en este programa varios han dicho en algunas ocasiones que el presidente no se iba a meter en la elección. Ah, no. Y pero ahora resulta que parece que sí se mete. Y la otra pregunta que es sumamente importante en los comentarios que han hecho ustedes, parecen que ustedes están dispuestos a conceder el hecho de que va a utilizar al Estado de manera ilegal para participar en las elecciones. Cuando él ha hecho su principal promesa de cambio es que el Estado no va a participar y que ahora sí tenemos una democracia de verdad. Yo creo que si empieza a intervenir en la elección el presidente López Obrador, va a perder una enorme credibilidad y la oposición debería, por supuesto, denunciarlo. Pues ya empezó, yo lo veo ya muy activo. Bueno, una cosa es que hable a favor de cierto grupo, cosa que a mí no me importa, aunque en México probablemente sea ilegal. Otra cosa es que utilice los programas sociales. Eso sí. Como condicionamiento para obtener votos a favor de su partido. Sabino. No creo que el presidente necesite esa utilización. Creo que de manera natural el electorado que se ve beneficiado por los programas sociales y que tendrá un temor en una crisis tenderá a querer conservar esos programas sociales. Creo que el presidente de la República tiene una serie de controles porque ha ido desmantelando muchos de los contrapesos y muchas de las oposiciones que tenía frente a sí, ha ido diezmando el papel de la prensa crítica, ha ido posicionando un sistema de comunicación impresionante a partir de las conferencias mañaneras y las vespertinas y las diurnas y las nocturnas. Tiene todo un sistema de redes sociales articulado y creo que es el principal jugador en un escenario de encierro, de confinamiento. Para cuando la oposición salga a la calle, para cuando esta epidemia le permita a la oposición salir a la calle, ya será demasiado tarde. El actor que siguió en la calle fue el Estado. El Estado resultó el ganador en muchos países de este proceso, ya lo platicaremos en algún programa posterior, pero creo que lo importante aquí, y lo importante para la democracia, es cómo queda el sistema de partidos. Un sistema de partidos sin el cual no podíamos hacer transición a la democracia, que empezamos en el 77 y que en este momento puede tener una enorme vulnerabilidad y el final de esta historia puede significar que no haya un partido de Estado, sino que el Estado pueda jugar con varios partidos políticos y al final el único que puede articular pequeñas minorías de partidos políticos pulverizados sea López Obrador, que sea en la finca de Tabasco, en donde él pueda sentar a 3 candidatos a la presidencia de la República. En el 2024, ponerlos de acuerdo
porque cada uno de esos candidatos logró menos del 25% de la votación. Ese es el escenario tendencial, porque no tenemos una oposición. El PAN está desmantelado, dividido y pulverizado, el PRI no existe, Movimiento Ciudadano está en ciernes, pero no termina, y no tenemos con qué enfrentar en términos institucionales. Este no es un tema de personalidades, es un tema de organización política. Muy bien. Y muchos actores han creído que con la sola personalidad y el estar haciendo conferencias de video y en 2, 3 discursos y frases alegres se gana una elección. Las elecciones se ganan en tierra, y eso en este momento el jugador más importante que ha jugado en tierra se llama Andrés Manuel López Obrador. Reconozcamos sus cualidades si quieres enfrentarlo como oposición. Oigan, pues ha sido un placer debatir con ustedes, desde luego con todos los colaboradores. Ha sido un buen debate. Los veo la semana que entra. Gracias, Sabino, Ana Laura, encantado. Gracias, Luis de la Calle. Gracias. Luis, Ana Laura. Gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa. Regresamos con Alejandro Ope para hablar de lo que significa el asesinato de un juez federal allá en Colima. Regresamos.